¿Y si la historia que te contaron sobre uno de los motores más famosos de la Segunda Guerra Mundial fuera solo una parte de la verdad? El Klimov PK-105, el corazón de cientos de cazas soviéticos, no fue ni un milagro nacido de la nada, ni un fraude absoluto. Fue el producto de una cadena de decisiones técnicas, políticas y humanas que empujaron a una máquina al límite. Te lo explico ahora, de corrido, sin pausas ni títulos, porque quiero que cuando termines de escuchar esto, tengas claro no solo el qué, sino el por qué. Y porque cada giro abre una pregunta que resolveremos justo después. Todo comienza con un motor francés. No es un detalle pequeño. La familia hispano-suiza 12. Y fue la semilla técnica que la URSS trajo consigo, produjo bajo licencia como M100 y sobre la que, paso a paso, se construyó lo que luego sería el M105, también conocido en muchas fuentes como VK-105. Esto no es acusación ni apologética, es genealogía tecnológica. Saber que el diseño partió de una base extranjera cambia radicalmente cómo interpretamos la siguiente frase de la historia. No fue un único acto de genio aislado, sino una evolución técnica acelerada. Ahora, antes de cerrar ese punto, surge otra pregunta que complica todo. ¿Qué pasa cuando una nación que se prepara para la guerra precisa más motores ahora, no en 5 años? Esa urgencia lo contamina todo. La respuesta es brutal en su sencillez. La urgencia obligó a elegir cantidad y potencia sobre certidumbres de larga duración. Fábricas que nunca habían producido a ese ritmo tuvieron que escalar. Cadenas de suministro estiraron tolerancias y la presión política por resultados podía pesar más que una prueba técnica. En la práctica, eso significó exprimir el diseño, mayores revoluciones, configuraciones más agresivas del sobrealimentador, ajustes para sacar caballos extra. Ingenieros dentro del propio oficina técnica de Klimov levantaron la voz. Esas versiones más potentes reducirían la vida útil y harían al motor menos indulgente. ¿Qué hicieron los mandos? Decidieron seguir. Prioridad: ganar el cielo hoy. Antes de decir si fue error o necesidad, aparece otro eslabón. Ese eslabón es el del mantenimiento y la logística. Un motor hecho para dar más potencia, pero con menor tolerancia, exige mantenimiento exquisito. En la retaguardia soviética había héroes silenciosos, mecánicos que trabajaban en turnos interminables, repuestos que viajaban decenas de kilómetros y pruebas improvisadas a la carrera. Cuando todo eso funciona, el avión vuela y cumple la misión. Cuando no, el fallo puede llegar en el peor instante. Aquí viene la consecuencia. Las unidades que volaban eran muchas, sí, pero a menudo lo hacían con márgenes reducidos. Un motor que rinde bien en demostraciones controladas se comporta distinto a las 3 de la mañana, con temperaturas bajo cero y repuestos escasos. Antes de cerrar esto, déjame abrir otro hilo rápido que parece menor, pero no lo es. La narrativa pública. La aviación era espectáculo y propaganda. Los éxitos se mostraban con pósters y noticias, las derrotas o los problemas técnicos quedaban relegados a memorias, archivos y a veces a expedientes clausurados. La historia que el público recibía estaba pulida. Cifras redondeadas, hazañas destacadas, fallos minimizados. Eso no borra las victorias reales, pero sí le pone un filtro a lo que hoy muchos repiten sin comprobar. Y entonces volvemos a la pregunta original sobre la paternidad del diseño. ¿Fue apropiación, licencia o adaptación audaz? La respuesta no es binaria. Hubo licencia, hubo transferencias técnicas y hubo, sobre esa base, modificaciones con sello local. Llamarlo robo suena atrayente en un titular, pero la documentación muestra una mezcla de acuerdos, ingeniería y adaptación acelerada. ¿Eso costó vidas?
Aquí no hay posibilidad de romantizar. La guerra mata por muchas causas: tácticas, táctica aérea, decisiones estratégicas y también fallos mecánicos. Los registros y testimonios señalan que problemas de sobrecalentamiento, fallos prematuros y necesidad de mantenimiento frecuente incrementaron riesgos operativos. No estamos hablando de un motor que se desintegra en vuelo en todos los casos, sino de una máquina que podía ser implacable cuando se la empujaba más allá de lo que su producción y logística podían soportar. Pilotos rindieron y ganaron batallas. Mecánicos trabajaron febrilmente para que volvieran a remontar. Esa tensión entre eficacia inmediata y coste humano es un tema que la historia oficial tiende a suavizar. Mientras tanto, en los talleres, en los despachos y en los frentes, se producía una paradoja técnica. Los diseñadores introducían mejoras para obtener más potencia, dos válvulas de admisión, cigüeñales contrapesados, diferentes configuraciones de sobrealimentador. Pero esas mejoras impulsaban nuevas demandas de fabricación y control de calidad que la industria a veces no podía satisfacer con la consistencia requerida. Resultado: versiones que rendían mucho mejor en cifras de potencia y velocidad, pero que pedían un manejo y una logística al nivel de esa nueva exigencia. Cuando ambos no se alineaban, el precio se pagaba en fallos o en intervalos de mantenimiento que consumían recursos. Y entonces aparece otra pregunta, más incómoda. ¿Cuánto de lo que hoy se publica como dato duro es realmente verificable? En la era digital circulan porcentajes y números llamativos sobre tasas de rechazo, horas de funcionamiento promedio, etc. Algunas cifras parecen basadas en documentos dentro de archivos y estudios especializados. Otras se repiten sin una traza documental clara al alcance público. El enfoque responsable es el siguiente: aceptar la genealogía técnica y la evidencia de tensiones productivas y de fiabilidad, pero mantener prudencia con números extremos hasta que sean verificados por archivos técnicos o investigaciones concretas. Si lo reducimos a esencia práctica, el VK-105 permitió a la aviación soviética sostener el ritmo de máquinas necesarias para pelear y ganar en muchos frentes. Gracias a él, los cazas podían presentarse en masa, maniobrar con potencia y competir con modelos enemigos. Al mismo tiempo, esa victoria operativa vino con cuentas pendientes, intervalos de mantenimiento cortos, logística intensa y riesgos para la tripulación cuando las condiciones no eran las ideales. Es una doble cara que no encaja en el relato simple de genio nacional, ni en la caricatura de fraude absoluto. Ahora, una arista que a veces se pasa por alto. La adaptación del diseño implicó aprendizaje acelerado. Técnicos soviéticos tomaron una arquitectura, la modificaron para climas fríos, para condiciones de combate concretas y para la industria local. Esa domesticación fue técnica genuina, introdujo soluciones y errores, además de descubrimientos que luego servirían para futuras generaciones de motores. Pensar el VK-105 solo como copia ignora la ingeniería que se volcó en su mejora y la experiencia que propició. Y por último, la moraleja práctica para cualquier persona interesada en tecnología y guerra. La ingeniería en tiempo de conflicto no se mide solo con parámetros de laboratorio. Se mide con decisiones. ¿Prefieres más potencia ahora aunque la vida útil baje? ¿Arriesgas fiabilidad por superioridad numérica? Esas decisiones se toman en mesas con mapas, no en laboratorios ideales. En el caso del Klimov VK-105, esa decisión permitió volar más aviones y sostener campañas, pero también acumuló costes logísticos y humanos que hoy exigen una lectura crítica. No quiero que te quedes con la idea de un motor perfecto, ni con la de un engaño masivo.
Quiero que veas la complejidad. Base extranjera transformada, presión por potencia y cantidad, manos de mecánicos que hicieron funcionar lo que las remotas cifras decían que era posible, y una narrativa pública que seleccionó lo que debía seleccionarse. Si quieres una versión aún más técnica, con documentos de fábrica, pruebas de aceptación y comparativas numéricas, dilo y preparo una entrega centrada en archivos. Pero si te quedas con una idea ahora mismo, que sea esta. El UVK 105 es un espejo de la guerra industrial. Muestra lo mejor del ingenio humano y lo más duro de las decisiones, bajo presión. Si te sorprendió esto y quieres que indague en archivos, aviso. Puedo organizar una segunda pieza con documentos y cifras verificadas para quienes quieran escuchar el detalle frío y numérico. Si no, no hace falta. Ya con lo que hemos contado tienes la historia completa, contada sin adornos, ni reducciones, ni mitos. Termino con una frase que resume todo esto. La ingeniería de guerra gana batallas hoy, pero escribe facturas que otros pagan mañana.